Hola otra vez. Hoy vamos a estudiar la anatomía muscular de la cabeza y del cuello. Como ya es costumbre, vamos a hacer un encajado y una envoltura sencilla. Si ven, el encajado que está a la izquierda tiene el plano frontal de la cara, el plano lateral y el plano superior. Eso me va a ayudar muchísimo a ubicar los músculos y el resto de partes del rostro, sobre todo. Vean las inclinaciones que tienen esa forma, esa caja general, y la división en tercios del rostro, que es súper importante. Como la cabeza está un poco inclinada hacia abajo, la porción de la frente es ligeramente más grande que el tercio que va de la nariz hacia la barbilla. Es una diferencia muy sutil, pero recuerden que hay que tomar en cuenta cuando la cabeza gira, rota y la perspectiva empieza a ser protagonista y empieza a cambiar ligeramente las proporciones que conocemos. Y por supuesto no nos olvidemos de marcar la línea central de la cabeza, el eje, porque eso nos va a dividir el rostro en dos partes iguales y nos va a ayudar a dibujar los músculos de manera que se vean semejantes y bajo cierta simetría. Ok, como aquí lo que tenemos es un bloque, toda la cabeza, ¿verdad? No tenemos las extremidades ni las partes mejor segmentadas. Entonces en el dibujo voy a trazar con línea verde los bloques que de manera intuitiva yo considero que son los que sobresalen en el rostro. Ya tenía marcado esa forma como de anteojo en los ojos. Estoy marcando la otra forma que está alrededor de la boca, unas diagonales que van de la comisura labial hasta el pómulo y una línea muy marcada que tenemos como en la mejilla que sigue el borde de la mandíbula. Cuando hagamos estas divisiones ya nos va a resultar un poco más sencillo empezar a ubicar los músculos porque ya tenemos la cara segmentada, la tenemos dividida por zonas. Además de marcar estas zonas, tenemos que dibujar ojos, orejas, nariz y boca. El primer músculo que vamos a dibujar va a ser el orbicular de los ojos. No solo porque es de los más grandes, sino porque en esta vista tiene mucha presencia, pero además es uno de los músculos más complejos de dibujar en la cara por los volúmenes y las formas que hay que tomar en cuenta. Este músculo sirve para abrir y cerrar los párpados y además cumple otras funciones que tienen que ver con la gestualidad. Por ejemplo, uno puede sonreír sin mover este músculo, pero cuando se trata de una sonrisa más espontánea, verdadera, el músculo hace unos movimientos leves y el gesto cambia. En la cara vamos a ver que los músculos no solo tienen una función práctica, sino que también ayudan a toda la gestualidad que posee el rostro. Dos cosas son claves para poder dibujar bien este músculo. Primero, ubicar bien el ojo, marcar los volúmenes de los párpados y luego la forma general que tiene el músculo. Vean que no es un círculo, tampoco es un óvalo, tiene partes curvas y otras más rectas como rectangulares. Entonces es una combinación entre formas curvas y rectangulares, pero también tiene una tendencia. Si ustedes observan las formas que tienen los anteojos, también les va a recordar a la forma de este músculo. Además, el borde de la fosa ocular
en su porción superior, a donde va la ceja, tiene un volumen muy marcado. Y abajo, donde tenemos el pómulo, también se genera otro volumen que sobresale y el músculo se va acomodando a los diferentes relieves que tienen los huesos. Voy a marcar con fucsia la diferencia en la curvatura en la malla gráfica para que vean entonces cómo el músculo va revelando cuál es el relieve que hay que se debe al hueso que está debajo. Algo nuevo que vamos a hacer en esta clase, y es que vamos a dibujar los músculos con malla gráfica. Vamos a darle un poquito más de complejidad al dibujo volumétrico de músculos. Y además, conforme voy dibujando, ya voy a ir otorgándole calidades de línea, siguiendo la lógica de la luz y la sombra, dividiendo mejor un músculo de otro, marcando suavemente las sombras más importantes para ayudarme en la representación volumétrica. Bien, ahora pasemos al músculo frontal, quizás el músculo más fácil de dibujar de toda la cara y quizás de todo el cuerpo. Como ven, está ubicado en la frente, va hacia el cráneo, se origina en la piel, justo encima del borde supraorbitario, es decir, arriba de la fosa orbitaria, justo también coincide con el músculo que vimos anteriormente. Y este músculo ayuda, entre otras cosas, primero a fruncir el ceño, es decir, a arrugar de manera horizontal la frente. También mueve el cabello en dirección anterior, es decir, hacia adelante. Y eleva las cejas. Entonces, si ustedes lo analizan, no hay alguna pieza ósea que el músculo mueva, ¿verdad? No hay una mecánica de mover una parte respecto a otra, sino que lo que ayuda es a la gestualidad. Podemos darle un pequeño volumen al músculo. Si ustedes lo ven, es un músculo plano, alargado, no tiene demasiado volumen, entonces lo vamos a hacer como si fuera como una tajada muy delgada. Y la malla gráfica que vamos a hacer, vamos a tratar de que coincida con alguna de las líneas que ya habíamos dibujado en el músculo orbicular de los ojos, para que nuestro dibujo vaya teniendo cierto orden. Y en sentido transversal vamos a procurar que las divisiones de la malla gráfica coincidan con algunas luces o sombras que veamos, para que el volumen se explique bien. Bien, antes de pasar al siguiente músculo, es necesario redibujar algunas partes óseas, como el arco cigomático y el hueso de la fosa temporal. Pueden investigar qué son estas partes óseas, más adelante en el curso las veremos. Casi que no hay punto de vista de la cabeza donde el músculo temporal no se vea, pero es un músculo muy sencillo de dibujar, es muy fácil de ubicar. Este músculo cumple la función de elevar la mandíbula, por eso cuando ustedes mastican, ustedes pueden sentir cómo el músculo se está moviendo. Por lo tanto, es un músculo que tiene un volumen considerable, genera movimientos fuertes, es un músculo potente, ¿verdad? Se tiene que masticar, necesita fuerza, y se ubica en lo que se llama la fosa temporal. Las fibras musculares van en forma de abanico hacia el punto de inserción en la mandíbula. Por eso nuestra malla gráfica debe seguir las líneas de la fibra muscular. Se parece también como a las líneas que tienen ciertas conchas que van todas hacia un punto.
Y bien, mientras voy sombreando y dando algunas calidades de línea, recordemos que los músculos que estamos estudiando hoy no son todos los que hay en la cabeza, en la cara y en el cuello. Recuerden que esto lo vamos a ir estudiando poco a poco, de manera acumulativa, porque si se estudia todo de una sola vez, se vuelve demasiado agobiante. Y más que memorizarnos información, lo que queremos es aprender un método para representar la musculatura de manera volumétrica que luego nos lleve a entender mejor los volúmenes que vemos en la piel. Pasamos ahora al músculo macetero, lo ubicamos en una parte de la mejilla. Este músculo se origina en el hueso malar y debajo del arco cigomático y se va a insertar en la cara externa del borde de la mandíbula. Este músculo ayuda también en la masticación, en conjunto con el músculo temporal. Es un músculo recto, muy grueso, muy potente y es también sencillo de dibujar porque no tiene una forma realmente muy compleja. En la parte inferior, si ustedes ven, el músculo recubre el hueso. Parece como que va por encima del borde de la cara que yo dibujé. Estoy acentuando un poquito ese detalle para que se sienta el volumen. Ahora vamos a pasar al músculo orbicular de la boca, que es el último que es complejo de dibujar. Los siguientes músculos no son difíciles porque ya nos quedaron segmentados y para nosotros como dibujantes ya son músculos como de relleno. Entonces, con el orbicular de la boca, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la forma de los labios. Eso es lo primordial a la hora de dibujar este músculo. Y luego vamos a ir hacia su perímetro, a entender cómo es esa forma, hasta dónde recubre la parte de la boca, sin hacerlo demasiado pequeño o demasiado grande. Observen cómo el músculo se acomoda al volumen del hueso en la barbilla. Ahí el músculo se deforma un poco, depende también esta forma de la gestualidad y de la manera en la que se abra o se cierre la boca también. Y al igual que hicimos con el músculo orbicular de los ojos, para construir la malla gráfica, vamos a utilizar las líneas, primero las que parten o las que dividen el músculo en sentido horizontal y vertical, y luego las diagonales, ¿verdad? Entonces si ven, la malla gráfica va toda en sentido radial hacia un centro. Eso nos va a ayudar a explicar mucho mejor el volumen, pero a la vez la función o el rango de acción que tiene el músculo. Y bien, ya prácticamente tenemos resuelto lo más complejo. Ahora es cuestión de ir trabajando en esos espacios vacíos que nos van quedando, rellenándolo con los músculos que nos hacen falta. Vamos a dibujar ahora el músculo triangular de los labios o el músculo depresor del labio inferior. De este pasamos al músculo cuadrado del mentón, que nuevamente es sencillo de ubicar. Como lo pueden ver, son músculos muy pequeños que tienen funciones muy específicas en relación con el movimiento de la boca y la gestualidad. Veremos ahora de manera rápida el músculo bucinador. Lo vamos a tener ubicado entre el macetero y el músculo orbicular de los labios. Está por debajo. Es un músculo que ayuda sobre todo a soplar, pero a pesar de que está tapado por otros, tiene un tamaño considerable, entonces vamos a verlo así rápidamente. De aquí pasamos a los músculos cigomáticos, al cigomático menor y al cigomático mayor, que van casi paralelos, de diferentes posiciones del orbicular de los labios hacia el hueso malar o hacia la punta de los pómulos.
El cigomático menor es el que está arriba, porque es más corto, y el que está abajo es el mayor y es más largo. Estos dos músculos ayudan a elevar y a abducir los labios y la comisura labial. Tienen esa dirección en diagonal. De aquí vamos a pasar al músculo elevador del ala de la nariz junto con el músculo nasal. Están justo, van como paralelos a la nariz, hacia arriba, desde donde se originan los cigomáticos, pero como hacia el lagrimal. Y en medio del elevador del ala de la nariz y los cigomáticos tenemos el músculo elevador de los labios. Y con eso se rellena ese espacio vacío que nos había quedado. Vean entonces cómo estos músculos van todos como en dirección de abanico. De la comisura labial y del labio superior se van abriendo hacia diferentes partes de los huesos de la cara. Y de nuevo, conforme vamos avanzando en la complejidad de nuestro dibujo, vayamos mejorando las calidades de línea, sombreando donde haga falta, siempre para que el dibujo mantenga su legibilidad y no pierda el sentido volumétrico. Me había quedado por ahí el músculo mentoniano, pero es pequeñito, sencillo de ubicar, no tiene ninguna complejidad. Ahora voy a marcar con gris las partes visibles de huesos, por ejemplo en la mandíbula, el arco cigomático o en el cráneo, o tejido cartilaginoso como en las orejas y en la nariz. Si ustedes han notado, cada video ha tenido como un juego de colores distinto. Por un lado, a mí me aburre estar haciendo las cosas siempre igual, pero también es para que vean que hay diferentes posibilidades de manejar estos dibujos a nivel de color. Lo importante siempre es que el dibujo sea legible, que se entienda la diferencia entre cada músculo y que de alguna manera también tengan como ese valor didáctico de reconocer qué es un músculo, qué es un hueso. Y ya para completar el rostro tenemos el músculo piramidal de la nariz y el músculo superciliar. Con tal de simplemente que los dibujemos y no dejemos el espacio vacío, es suficiente para nosotros. Y ahora pasando al cuello, vamos a tener el músculo esternocleidomastoideo. Les recomiendo que busquen su etimología. Es quizás de los nombres más graciosos y que yo creo que uno aprendió desde que era niño. Este músculo es importantísimo en el cuello, no solo por las funciones que genera, ¿verdad? Para rotar y para mover la cabeza en diferentes movimientos, sobre todo para llevar la cabeza en dirección anterior, hacia adelante, hacia abajo, pero también porque a nivel de forma y volumen nos resuelve gran parte de lo que es el cuello. Aquí en color morado estoy dibujando otros músculos que no estudiaremos por el momento, pero no quiero dejar el espacio vacío. Y van a ver que al lado derecho del esternocleidomastoideo que dibujé hay un vacío donde igualmente se ven otros músculos y luego aparece el músculo trapecio, que lo habíamos estudiado sobre todo en la espalda. Pero hay músculos que abarcan varias zonas del cuerpo, como este caso, entonces lo vamos a ver desde diferentes ángulos
Incluso con lo que hemos estudiado, creo que todavía hay partes del músculo trapecio, incluso del esternocleidomastoideo, que todavía no quedan del todo claras. Entonces, poco a poco, cuando vayamos viendo más vistas, esa información que todavía puede estar un poco nublada se va a ir aclarando. Por ejemplo, todavía no sabemos qué pasa debajo de la mandíbula, debajo de la oreja, etcétera. Pero dejaremos el video por acá para ir asimilando esta información, para ir aprendiendo a dibujar estos músculos que son esenciales, y los detalles los dejaremos para otro momento.